definitivamente lleva, o sea que conlleva cierta obligación. La presentación de la declaración jurada, los libros contables, como así también los comprobantes de venta y compra que tienen que ser archivados, y esto definitivamente tiene que quedar por 5 años guardados, ¿verdad? Por 5 años archivados. ¿Ok? Muy bien, con respecto a lo que es si debemos de pagar el IVA, en este caso el pago nunca fue realizado por usted, sino que la persona que le está pagando a usted, ¿se entiende? O sea que el dinero no está saliendo de su bolsillo, está saliendo de la persona que está adquiriendo esos servicios. Lo que usted simplemente está actuando como intermediaria entre este usuario o consumidor final y el Estado. ¿Ok? Para complementar, hay dos situaciones. Primero, cuando vos ya estás trabajando y estás facturando. Por ejemplo, profesor, hay un caso que hace un servicio y cuesta 100.000 guaraníes tu servicio, pero con IVA. En realidad tu servicio es 90.000 guaraníes, es lo que vos realmente cobras. Y ese 10.000 guaraníes es lo que le corresponde al Estado. Por eso vos tenés que separar y declarar. Ahora, cuando no tenés ningún movimiento, vos simplemente tenés que hacer tu formulario, cuál es que no tuviste un movimiento, o en todo caso podés en internet, si tenés la posibilidad, declarar que no tuviste movimiento y no pagas nada. Gracias. Muy bien. Es ley importante. Si no facturas. Si no facturas. Si no facturas, tenés que declarar que no tenés movimiento. Pero hay tiene un impuesto ese impuesto de IVA, ¿verdad? Tiene un impuesto, si es que no factura, tiene un impuesto ese. No, definitivamente no. No se paga. Definitivamente. No se paga. sin movimiento y ya está. Sin movimiento. Sí, aclara eso. Sí o sí un contador que tiene Mira, acá está la pregunta al millón. Generalmente nosotros decimos, esa es la pregunta al millón. Creemos en que solamente lo tiene que hacer un contador. Definitivamente la ley está establecida de que no se precisa un contador. Si uno es capaz de hacer, o sea que no en todos los impuestos, pero sí en la gran mayoría realmente no se precisa el contador. Si usted sabe hacer la liquidación posible, y cosa que yo siempre le propuse acá justamente al señor Alberto como la directora, que posteriormente se haga un curso de capacitación en el área de tributación, ¿verdad? Donde nosotros aprendamos a manejar nuestros impuestos, a hacer la liquidación, el registro y todo eso, ¿se entiende? O sea que ninguna, en lo que es el IVA, como lo que es el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, tenemos varios impuestos vigentes, ¿verdad? No se necesita de contar, solamente en algunos impuestos se precisa de la firma de un contador. ¿Se entiende? Los libros no precisan ser rubricados en el Poder Judicial. ¿Se entiende? Estos libros que nosotros utilizamos, al menos en el impuesto en el cual va a grabar nuestros servicios. ¿Se entiende? ¿A qué te referís cuando hablas de libros? Todos los contribuyentes, todas las operaciones comerciales, las actividades comerciales deben estar debidamente registradas. Y esto lógicamente tienen que ser llevados también, tienen que estar registrados en los libros contables. Que nosotros tenemos. Sí, definitivamente. Y a veces no se puede renunciar por algún motivo. Claro que sí. Con respecto a eso, también muchas veces nosotros tenemos la idea de que cuando una vez que ingresamos a lo que es el impuesto ya no podemos salir de eso, y definitivamente eso no ocurre. Nosotros podemos salir en cualquier momento, no hay ningún tipo de problema. ¿Se entiende? Podemos pedir suspensión temporal. Actualmente entra en vigencia el impuesto a la renta personal para el 2020. Bueno, dentro de poco creo que a todos nos va a alcanzar y ya prácticamente nadie va a poder trabajar sin factura. O sea que de uno, ustedes son profesionales, al menos yo les considero profesionales, porque el principal objetivo del CNPP es formar profesionalmente a ustedes. Bueno, esa es la consigna del CNPP y confiamos en la gestión de ustedes también. Y creo que de una u otra manera lo que nosotros buscamos es que ustedes salgan a trabajar, y para que ustedes puedan trabajar definitivamente tienen que formalizarse. ¿Okay? Y vamos a comentar nada más. Hace poco me llamó una gente y me dijo que tiene una chica que está trabajando en su casa, ¿verdad? Empleada doméstica. Y me dijo, mira, yo estoy pagando mucho impuesto y esto y aquello, pero también quiero deducir algunos gastos en el que incurro en mi casa. En este caso la empleada doméstica que gana tanto y el chofer que gana tanto. ¿Cómo puedo hacer eso? Porque entonces, bueno, la única opción de repente lo que tenés es que se inscriban en el grupo. Y definitivamente tuvo que inscribirse, no hubo otra. Porque son servicios personales. ¿Se entiende? Todos los servicios que nosotros vamos a estar ofreciendo son considerados servicios profesionales, personales. Y esto genera el impuesto al valor agregado. ¿Se entiende? Sí, pero camelero en todo va a tener uno. Con respecto directamente a lo que es
exclusivo, entonces ya empezamos más directamente. ¿Hay otra pregunta? Empezamos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Antes que nada me gustaría, yo creo que la mayoría de los presentes ya tienen conocimiento de lo que representa el valor agregado. Y me gustaría quedarse en la mano, por favor, a aquellas personas que ya tienen conocimiento, por lo menos un conocimiento básico. O por lo menos aquellas personas que tienen factura. ¿Quiénes tienen factura? A ver, empecemos por quiénes tienen factura. Una buena cantidad, realmente. ¿Cuáles son las ventajas que generan el tema de la utilización de la factura? Quiero que presten atención, por favor, para poder comprender cuál es la magnitud de todo eso. ¿Cuál es la ventaja que le ofrece a usted, señor, tener la factura? Por ejemplo, en mi caso particular, para obtener crédito, por ejemplo. Escuchen bien, obtener créditos. Yo presento mi factura y de acuerdo a eso me dan una forma. Muy bien, excelente. ¿Otra ventaja? La ventaja que te da todos los documentos que estás teniendo como tú, la factura, es que le da seguridad a la gente. Le da seguridad a la gente. Atiendan bien. Uno, podemos acceder a créditos. Yo le voy a hablar meramente de lo que es la parte impositiva, ¿ok? Tampoco voy a empezar a abarcar en grandes rasgos porque a veces me como en barra, ¿sí? No me gustó ahí, bueno, Diego, entonces, uno, le da seguridad a la gente. Y otra cosa, puede acceder a crédito. Otra ventaja, por favor, señor. Y otra ventaja es que muchas veces se le da más prioridad a la gente que no está conociendo bien del tema del trabajo. Y vos teniendo una factura, así como le dije, te da la ventaja de demostrar el trabajo que estás teniendo, que estás sobrellevando. Definitivamente. Eso es muy cierto. Actualmente ya sin factura no se puede trabajar. A no ser que tengas, para ser sincero, que tengas la suerte de que entres en una empresa donde te diga, bueno, vení acá mi amigo, que yo te aseguro, yo voy a pagar por 16,5% al IPS en concepto de aporte patronal. También te voy a pagar aguinaldo, también te voy a pagar vacaciones. ¿Quién va a hacer eso? ¿Ustedes van a hacer? No. Le pregunto, ¿ustedes personalmente van a hacer? No. ¿Por qué no? Les pregunto. Entonces, si encontraron un trabajo de eso, definitivamente tienen una gran ganga, definitivamente, ¿verdad? Y en caso de que vos renuncies, te tengo que pagar otra indemnización y todo eso. Definitivamente, de una u otra manera, precisamos acogernos a lo que son las leyes tributarias, eso que no hay otra, ¿verdad? Y mucho más ahora que están entrando en vigencia lo que es el impuesto a la renta personal. Acá justamente el compañero, yo por ejemplo, estoy trabajando en esta institución, ¿verdad? Ofrezco mi servicio y todas esas cosas, vengo a hablar al pedo y todo eso, pero después salgo de acá, realizo otro tipo de trabajo, tengo mi factura y definitivamente, o sea que es un aval para mí, como me está diciendo el compañero, la única manera en que yo pueda darle seguridad a mi cliente, yo que estoy ofreciendo servicios personales en lo que es la área de finanzas y todas esas cosas, él quiere mi factura para que en el día de mañana me denuncie. Seguridad. O sea que le da seguridad, yo voy a ser sincero, le da seguridad al cliente. O sea que vos que venís cayendo y no tenés factura, no hay alguna manera de documentar, porque el recibo común no sirve para nada. El recibo común no sirve para liquidar impuestos, para quizás para irse al baño realmente. Para eso puede servir. No sirve tampoco. Bueno, realmente para eso sirve. Entonces, definitivamente, de una u otra manera, o sea que como ustedes como profesionales que se van a estar desenvolviendo, necesitan desbloquear el registro. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Quién otra persona tiene el rol? También es un documento que vos también podés explicar lo que el trabajo que vos hiciste. Vos, por ejemplo, yo te hago una facturación. Sí. Y vos me denuncias. Y yo no te hice bien el trabajo que vos me pediste. Pero yo te detallé que tal cosa te hice ahí y nunca te hice el trabajo que vos me denunciaste, por eso también. Te sirve como un documento para... Cuando yo le estoy vendiendo esto a él, y esto ya va en el ámbito jurídico, ¿verdad? No, yo no le estoy dando este bien a él, lo que le estoy transfiriendo es mi derecho sobre esta cosa a él. Y es el único documento que puede avalar en el cual se queda reflejado la relación jurídica entre ambas partes. No solamente un documento contable impositivo. Cuando hablamos de contabilidad, decimos impuesto. Cuando hablamos de impuestos, hablamos de contabilidad. Ahí va mucho más allá realmente, es mucho más complejo. Entonces,
bueno, esos son los aspectos realmente. ¿Alguna desventaja que hayan encontrado en lo que es la utilización de los documentos comerciales, o sea, que lo que es el IVA y todo eso? ¿Alguna desventaja, señor? Les quiero preguntar. ¿Alguna desventaja? Roban tiempo. Muy bien. ¿Cómo cuáles? Hacer los cambios. Muy bien. Acá nosotros... Perdón. Si tener una contadora, tener que ir a llevar los documentos, perder Muy bien, como yo les he dicho desde un principio, ustedes aprenden a liquidar sus impuestos. Eso no es ningún impedimento. La ley que está establecida de que ustedes pueden liquidar sus propios impuestos. Si ustedes aprenden eso, lo pueden hacer ustedes mismos. Aparte de eso, la Subsecretaría de Estado de Tributación creo que también tiene ya su sede acá en Itá, ¿verdad? Nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de atenderles bien a ustedes y de facilitarles todas las gestiones. Aparte de eso, creo que consigo tienen lo que sería un convenio con la Subsecretaría de Estado de Tributación, donde ellos estarían facilitando la inscripción de aquellas personas. Cuando estamos hablando de inscripción, muchas veces nos asusta realmente. Como he dicho y voy a volver a reiterar, si yo habilito un grupo, definitivamente posteriormente puedo clausurar o suspender, ¿se entiende? Si yo no tengo ventas, no pago ningún tipo de impuesto. Si no tengo compras, simplemente presento la declaración jurada sin movimiento. ¿Se entiende? Pero sí es muy importante que ustedes también, y les quiero esto realmente, que ustedes se vayan capacitando en lo que es en el ámbito tributario. ¿Ok? Señor. ¿Por qué, por ejemplo, cuando vas a hacer algo mal en tu factura, si o sí te pones a anular, no podés romperlo? Excelente. Estas son una de las condiciones también que requiere lo que es el RUC realmente. Son uno de los requisitos de... Son una de las obligaciones. Si yo me equivoco, por eso es muy importante, y eso ya estamos entrando en el ámbito impositivo realmente, ¿verdad? Si yo me equivoco en una factura y hay un solo error, tengo una multa de 300.000 guaraníes en caso de que se haya contabilizado. Gracias por decir. 300.000 guaraníes, definitivamente. Sí, así. Señor. Yo tengo factura legal de IVA y tuve problemas con mi contadora por el tema de no daban, había sido de baja a mi timbrado. No sé, cuando yo solicitaba de nuevo, Desbloqueado. no bloqueaban y no podíamos sacar más. Y me quería cobrar todo de vuelta. Son presentaciones que no hicieron, o sea, esa Muy bien. de baja. ¿Ellos utilizan su clave de acceso? Yo nunca he Clave de acceso. ¿No tiene clave de acceso? Tiene. Ella tiene usted. Ella. ¿Y usted tiene? Ella maneja todo. Yo le entrego así la factura Bueno, usada. muy bien. Para empezar, yo le digo que el principal responsable de toda esta obligación es usted, no la contadora. ¿Se entiende? O sea que usted es el principal responsable. Usted no hay manera de que usted le denuncie al contador. ¿Usted cómo va a demostrar que usted le entregó a ella la clave de acceso? Para empezar. Bueno, esto yo no un poco más que yo lo mando acá. Pero tendría que ver cómo hay paliado, no hay otra que pagar esas multas. No hay otra. Darle baja y pagar. Pero la multa al fisco yo no tengo problema. Pero que ella me quiera cobrar de nuevo esas presentaciones que Sí. para ¿Y cómo arreglaste ahora? ¿Le entregaste de vuelta ¿Tiene hasta ahora tu contabilidad? No, hasta ahora no estoy. No tienes más trato con ella. Multa por eso. Pues yo le dije las multas que es al fisco no hay problema, yo voy a pagar eso, pero volver a pagar todas esas presentaciones que no me hizo, 7 presentaciones, te pago todo, pero hasta aquí. Muy bien, definitivamente, sí. Pero eso se puede hacer personalmente, porque a mí me pasó. Claro, ahí está. Cuando uno conoce lo puede hacer personalmente, a eso es lo que quiero llegar. Pero yo fallé porque yo nunca entré ahí. Todo Usted tiene que se puede hacer personalmente. Pues tiene que haber una forma también de denunciar a una persona que por una estafa también. Pero atender una cosa, ocurre lo siguiente, acá está diciendo algo más importante y me estoy saliendo de lo que realmente es el tema, ¿verdad? De la charla. Me estoy yendo ya muy lejos, como se dice, pero es importante aclarar porque de cierta manera vamos perdiendo miedo también. Porque si desconocemos vamos a tener miedo para trabajar. ¿Se entiende? Entonces es mejor aclarar también todo eso. Acá realmente no hay manera, y voy a ser sincero, por eso te estoy diciendo, no vine para mentirle ni quitarle nada. Si vos estás firmando una manifestación de voluntad, o sea, el cual se te pide cuando vos solicitas tu clave de acceso, en esa manifestación dice claramente de que el principal responsable sos vos.
y no fulano ni mengano ni sultano, a no ser que la manifestación haya sido tercerizado al nombre de otra persona. Entonces, definitivamente ahí vos no podés, ¿verdad? A no ser que inicie un juicio, la única manera es y que empiecen las pericias. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables, ¿se entiende? Muy bien, ¿cuáles son, señor? Hay, por ejemplo, un lugar donde uno pueda, si es que no se da el curso de circulación acá, si hay un lugar donde uno pueda informarse todo lo pasos que debe seguir, si hay un folleto que Hacienda... El Ministerio de Hacienda continuamente está impartiendo cursos de charlas informativas realmente con lo que es la parte impositiva. Por ejemplo, yo quiero ir, ¿verdad? Yo quiero saber todo para hacer yo nomás, ¿verdad? Me voy en la subsecretaría y me dan los pasos a seguir. Ellos tienen toda la obligación. Nadie puede negar su objetivo. Nosotros estamos para servir. Profe, no me explicaste el tema ese del anulado. Es importante saber. No, y anular nomás. O sea, pero, ¿y si está mal y si pasa así la factura? ¿Cómo? Si pasa mal la factura, ¿tenés la multa? No, ahí tenés la multa de 300.000 en caso de que, pero lo más probable es que te caigan dando que estamos de acá. En una factura se puede Le ponga nulo y prensilla y deja ahí. Nulo y prensilla. Tapado. Así se lo... Acá el compañero me quiere trozar de la mañana. No, algo que yo creo que tú sabes que vos estás diciendo con respecto a la clave de acceso, entonces es para cada usuario que un contador Qué bueno, ¿no? esté llevando la fotografía. Entonces yo como Sí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y controlando Muy bien. Acá está diciendo algo muy importante. La manera en que él tiene para controlar a su contador es entrar a la página web en lo que es su clave de acceso y de esta manera verificar que su contador esté presentando ordenadamente su documento. Eso es lo que vamos a salir todo junto a Muy bien. ¿Cuál es? ¿Alguna pregunta sobre lo que él iba? Yo voy a explicar rápidamente, ¿sí? Una última pregunta. Sí, por favor. Hay un formulario que es 120 pesos de monto y eso te da que decir que tu contador declaró por favor, ¿no? Claro, de que haya declarado una cosa, cómo declaró otra cosa. ¿Me entiendes? Muy bien, para la inscripción en el Ministerio de Hacienda, o sea que lo que es la subsecretaría de tributación, esto generalmente se tiene que hacer en forma personalizada. ¿Por qué? Porque anteriormente se incurrió en bastante fraude con lo que es la inscripción, se falsificaban firmas y todas esas cosas. De repente uno aparecía como inscrito en el Ministerio de Hacienda cuando él nunca hizo ningún tipo de inscripción. Y le creaba problemas a la hora de acceder a crédito, salir del país, comprarse casa, comprar auto o vender. Entonces definitivamente actualmente se hace personalmente. ¿Cuáles son los requisitos? Se llena lo que es el formulario 600, que es un formulario sencillo en el cual se va declarando, en el cual se va consignando los datos personales, o sea que mi nombre, apellido, dirección, la actividad a la que me dedico, el impuesto que genera esa actividad y lo que es mi correo electrónico. Y nada más que el impuesto. A esto tiene que ir adherido la cédula de identidad y alguna de las facturas de servicio público, llámese esa Copaco o AMLO, cualquiera de ellos. Esto está al instante, no lleva mucho tiempo, esto generalmente está en 5 minutos. Una vez que yo tenga lo que es, me inscriba en el registro único de contribuyente, tenga mi cédula tributaria, o sea que lo que es el RUC, posteriormente tengo que proceder a hacer la impresión de la factura. ¿Ok? El cual definitivamente yo debo irle presentando. A ver, atención por favor, chicas y chicos ahí. ¿Qué ocurre? ¿Alguna consulta? ¿Está todo bien? Excelente. Entonces, tengo que tener la impresión de la factura, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué yo le sugiero esto? ¿Por qué yo le sugiero esto? Porque la no impresión también implica una sanción. Si bien Hacienda se da cuenta de que yo no estoy imprimiendo estos documentos,
se percatan ellos y pueden sancionarme por eso. De oficio, ¿qué significa de oficio? Que no hace falta que me llamen. Simplemente ya van a tener. Ejecutan, definitivamente. ¿Se entiende? La impresión de los documentos. Yo diariamente, no diariamente, pero mensualmente tengo que registrar todas las operaciones comerciales en el libro, ventas y compras. El cual tiene que quedar totalmente establecido, ¿verdad? O sea, que es registrado toda aquella actividad que es realizada. Y de acuerdo a esto lleno el formulario 120, ¿ok? Si yo no he tenido ningún tipo de movimiento, ningún tipo de venta ni compra durante cierto periodo, de igual manera debo de presentar esta declaración jurada 120, el formulario 120, ¿ok? Y para... pasemos a otro... Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Qué pasa si tu factura está vencida y vos usas de otro? ¿Te puede perjudicar en algo? Definitivamente sí. O sea que yo no sé por qué usaría la factura de otro, siendo que salir perdiendo al final. ¿Por qué? Porque le vas a pagar otra vez mucho más de lo que vos tenías que haber pagado. Lo que muchas veces las personas no están entendiendo es que ellos piensan que vos si facturás vos, sí o sí vos tenés que pagar tu bolsillo, pero vos estás recuperando en vez de pagar ese 10% del monto. Vamos a suponerle que hagan una factura de 2 millones de guaraníes y tienen que pagar un 200.000 guaraníes. En vez de pagar eso con todas las compras que ustedes hacen, por más de que sea un caramelo, ustedes piden una factura y de acuerdo a lo que van juntando, van... Tiene que ser relativo a la producción. ¿Perdón? Y todas las compras vos pedís por boleta legal, ¿verdad? Sí. Y a algunos, por ejemplo, lo del súper no les sirve, por ejemplo. No les sirve porque no está relacionado pues, con tu profesión. Tiene que estar pero si es servicios personales, pues, Servicios personales, porque pero vos ya estás pensando en pagar. Servicios personales. Claro, vos si vos haces, si es que vos tenés una empresa, sí o sí tenés que poner el nombre de tu empresa tal cosa, ¿verdad? Pero si es que vas a brindar un servicio personalizado, vas a brindar solamente vos tu trabajo, no es necesario que pongas el nombre de una empresa. Si vos tenés facturar cheleones facturar los cheleones Muy bien. Una última, por aquellas personas que quieren retirar, la puerta abierta. Atiendan bien. Nosotros ponemos servicios personales para ir aclarando un poco en qué consiste el IVA, ¿verdad? Y justamente volver a lo que es el proyecto. Nosotros cuando ustedes se van a inscribir, porque como he dicho, uno de los requisitos, atiendan por favor, atiendan. Uno de los requisitos para poder justamente trabajar con este proyecto es la inscripción en el Ministerio de Hacienda, o sea que tener la factura correspondiente, porque esto es lo que se exige. Y además que nosotros estamos trabajando justamente en la formalización, no podemos pedir que ustedes trabajen en negro, o sea que de una u otra manera esto es lo que se precisa. Cuando nosotros nos inscribamos en el RUC, entonces tenemos que hacerlo bajo el rubro de servicios personales, el cual incluye servicios universitarios, oficio técnico en el caso de ustedes, como así también lo que es arte, ¿verdad? Podemos empezar a explicar acá entre lo que es oficio y técnico, podemos empezar a hablar de lo que es electricista, plomero y otros. Este tipo de actividad genera el IVA general, un solo impuesto. Un solo impuesto. Nosotros no vamos a estar generando otro tipo de impuestos. O sea que lo único que tenemos que preocuparnos es del IVA general que se paga mensualmente con el formulario 120. ¿Está? Porque si de repente estamos aplicando otro tipo de servicio, otro tipo de actividad, vamos a estar generando otro tipo de impuestos.
Pero justamente acá el programa, el proyecto consigue, creo que va a facilitar esos servicios, ¿verdad? Con la Secretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? La inscripción correspondiente. Sí, efectivamente. Escuchen, por favor. Cuando se haga la inscripción, posteriormente vamos a notificarle un día específico en que vamos a convocarle para hacer la gestión del RUC. Uno de los documentos importantes para poder tener el RUC va a ser algún recibo de un servicio público, o sea, luz, agua y teléfono. No importa que no esté su nombre, ustedes poder corroborar el domicilio donde están y con esos documentos vamos a poder gestionarle su RUC. Muy bien. Y entonces, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la factura de crédito contado? Factura de crédito contado, que uno es financiado y el otro es... Sí, pero ¿es diferente factura o una factura? No, en una sola factura, sino que la condición de venta no es diferente. No es Sí, marca al contado y el otro al crédito. El crédito es el que se financia, ¿verdad? Que posteriormente tiene que ser cancelado con un recibo de dinero. Esa es la diferencia. Pero de igual manera, eso no significa, bueno, hablando positivamente, eso no significa que vos vas a esperar que ellos te paguen para que pagues tu impuesto, obvio, sino que vos tenés que hacer la liquidación. ¿Está contado? Claro, al contado. No. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Estamos todos bien? Perfecto. ¿Está todo bien? Acá por Sí, profe. Muy bien. Yo creo que alguna palabra más. Andrés. Sí. Es muy importante que mañana puedan estar, colegas, pueden inscribirse sin problema. Tienen que venir solamente con su cédula de identidad, se va a llenar la solicitud correspondiente, luego se va a hacer, se va a tomar fotografía, luego se va a tomar huellas digitales, con un requisito para la inscripción, y si tienen información, no importa, pueden trabajar, aprovechar esta oportunidad, tener su dinero como profesionales independientes. Esperamos a partir de las 6 de la tarde. Entonces, si tienen alguna consulta, pueden hacer, o si no, contacten. En el caso de que por A o motivo mañana algunas personas no puedan presentarse, ¿va a haber otra oportunidad para volver a inscribirse consigo? Sí, va a haber 2 personas que van a estar ya definidas acá en la sede para que puedan inscribirle ya. O sea que no, mañana va a ser el único día. No va a ser el único día, pero mejor que todos puedan venir, porque nuestra meta es el 1 de diciembre. El 1 de diciembre va a ser el lanzamiento en que todos ustedes van a estar en el activo para mostrarle a todo el Paraguay que consigo esta realidad y que encontramos profesionales como ustedes para que puedan trabajar. Solamente porque estamos conectados ya se inscriben con el curso, por ejemplo, algunos están siguiendo que van a terminar antes de diciembre. Pueden inscribirse aquellos que están por terminar en diciembre. Va a ser con una preinscripción, vamos a tener todos los datos y cuando uno visite la gente del estudio que está validado, entonces van a estar disponibles. Los participantes estamos disponibles en diciembre y preguntar. La única exclusión es ser menor de 18 años. Salvo que después de diciembre cumpla 18 años. Ok. No. Mañana lo que se va a hacer simplemente lo más importante, llenar todos los datos importantes de tu cédula de identidad, de tus huellas dactilares, tu fotografía de perfil. Los chicos, por favor, vengan bien peinados. Fuertemente, ojo. Presentables, dejo no, porque tienen que ser tal cual como se ven. Las chicas también van a leer como mejor puedan. Entonces, vean para qué, porque eso es carta de presentación. El cliente va a mirar su fotografía y va a preguntar. Gente, por favor, si quieren hablar sobre otras cosas, pueden hablar afuera. Hay que traer los certificados. Sí. Hay que traer los certificados que uno tiene del SNBP. Si tienen certificado 2010 para arriba, no hay inconveniente. Si son certificados del 2009 para abajo, van a tener muchísimas gracias. 2009 para abajo tienen que tener sus certificados, por favor, para que nosotros podamos tomar fotografías de sus certificados y luego corroborar su certificación. Porque a partir de 2010 ya están todos ya informatizados. Lo que no tienen todavía, que se recibe este diciembre. ¿Pueden responder? Por favor, ¿Quieren responder? No sé, bro.
Que igual te puedes Inscribir y esperar. Debería saber nomás, pero no escuché nomás, yo no me acordé nomás. Bueno, ok. Un ratito, compañera, te quiero interrumpir. Jóvenes, vamos a salir todos a las 7 como siempre, ¿verdad? Hasta las 7:30 nuestro receso. Después toditos pasamos a nuestras aulas. Hoy nuestra actividad normal hasta las 9. Vamos a respetar ese horario, ¿sí? Los tutores, por favor, si pueden buscar las alumnos, podemos ver ese tema. Termina la charla, nos vamos a receso en el horario asignado de 7:30, luego pasamos a nuestra aula. Para finalizar, lo que van a tener su certificado en diciembre se pueden inscribir. Van a estar en ese tema, está viendo ahorita, hasta que